Lo que vamos a presentar ahora es un estudio de caso que se enmarca dentro de la relación que mencionaba Rubén entre Fundar y la agencia. Nosotros nos acercamos a la agencia se acercó a nosotros, fue ahí como un interés mutuo, para plantear, digamos, las preocupaciones que han organizado los paneles durante toda la jornada. Y lo que voy a presentar ahora es un estudio de caso del caso de Comodoro Rivadavia, colocado en el marco de la transformación de la producción de hidrocarburos en la Argentina, pero en términos más generales, en términos de ese horizonte de transición energética que explicaba Rubén. Y para tratar de situarlo también en una perspectiva comparada de regiones que dependen fuertemente de una industria extractiva, ¿no?, que organizan toda su economía en torno a esa industria y que experimentan una situación de declive. Y cuáles son las lecciones que se puede extraer de esos casos para pensar los lineamientos de una hoja de ruta para la política productiva. Entonces, básicamente, el punto de partida es que efectivamente el panorama energético argentino atraviesa una reconfiguración estructural. Mientras Vaca Muerta experimenta un auge de inversiones y productivo, la cuenca del Golfo de San Jorge sufre un proceso de desinversión y consiguiente pérdida de empleo. Y esto ocurre en el marco de la transición energética global, que implica, al menos como un horizonte próximo, una menor utilización de combustibles fósiles. Y acá un punto que nosotros, digamos, nos gusta hacer y que de hecho venimos haciendo, es que en realidad la coyuntura que enfrenta Comodoro, que es una coyuntura vinculada a las características de la producción de hidrocarburos en la Argentina, en realidad lo que hace es acelerar un proceso que de cualquier manera estaba en el horizonte. Y esto ocurre en un caso, digamos, como el de Comodoro y su región, que es paradigmático del desarrollo hidrocarburífero en la Argentina, por los 100 años de historia que se han mencionado en otros paneles. Y entonces entendemos que Comodoro puede ser un laboratorio temprano de política pública sobre los desafíos que plantea la transición energética. Y acá la pregunta clave que nos planteamos en este documento es cómo encarar un proceso de reconversión productiva que construya sobre las capacidades acumuladas y lo que aprendimos de casos similares de declive de actividades extractivas. Hay una literatura extensísima, pudimos aprender cosas a partir de este proyecto. Lo que aprendimos es que hay una extensísima literatura que analiza el declive de las regiones basadas en la economía del carbón en Europa y Estados Unidos, y basada en el declive de las regiones mineras, digamos, ¿no? Y hay una serie de lecciones estilizadas que surge de esa literatura que yo las voy a presentar rápidamente. Bien, entonces hay una reconfiguración del mapa hidrocarburífero en Argentina que implica que la Patagonia, digamos, se mueve hoy a dos velocidades. Por un lado está la cuenca neuquina como un polo de atracción de capital y que está experimentando un boom productivo. Y por otro lado, lo que se observa es un declive de la producción convencional, en el caso de Comodoro Rivadavia, que arranca en el 2010. No es una catástrofe productiva, pero sí hay un declive consistente a lo largo del tiempo. Y ambos procesos están vinculados, ¿no? Por un lado hay algo que es propio de la cuenca del Golfo San Jorge, que es el agotamiento de los campos maduros, la pérdida de competitividad de la actividad convencional, pero también hay un proceso de desinversión estratégica por parte de las empresas que básicamente relocalizan, digamos, su capital hacia Neuquén para aprovechar la oportunidad que implica el shale, digamos. Y eso tiene una serie de consecuencias que están bastante alineadas con lo que suele ocurrir en casos de vuelta, declive de, digamos, economías regionales basadas en alguna industria extractiva. Hay un vaciamiento del ecosistema productivo que implica la relocalización de empresas, en particular de empresas de servicios, lo cual implica pérdida de empleo indirecto, digamos, capacidades tecnológicas que estaban arraigadas en la región, que se ven amenazadas, y pérdida de conocimiento especializado. También hay, como mencionó Rubén en la presentación de hoy de la mañana, pérdida de puestos directos de trabajo y de masa salarial. Lo que relevamos es que el empleo petrolero cae un 17% en Chubut y un 35% en Santa Cruz desde 2015. O sea, efectivamente, como mencionó Rubén, hay un punto de inflexión reciente con el retiro de YPF, pero en realidad lo que uno observa es que hay una tendencia regular de mediano plazo de disminución del empleo asociado a la actividad hidrocarburífera.
Esto a su vez impacta en el frente fiscal, hay una caída de la recaudación fiscal, el valor real de las regalías cae un 19% en Chubut y un 30% en Santa Cruz, y además hay una presión adicional a la baja de las regalías para tornar viable esa actividad madura. Y lo que vemos también es un empobrecimiento relativo creciente de Comodoro Rivadavia, y esto se ve en varios indicadores, pero tomo dos. Uno es la disminución del empleo asalarial registrado y un aumento de la pobreza. Y ahí lo que vemos es que históricamente Comodoro Rivadavia era una región más próspera, ¿no?, con una prosperidad asociada a los hidrocarburos, pero ahora lo que está sucediendo es que converge al promedio nacional, y ese promedio nacional no es un promedio particularmente virtuoso. Y además esto, digamos, no solamente afecta al sector hidrocarburos, sino que se expande sobre otros sectores de la economía local. ¿Por qué? Porque la economía hidrocarburífera tiene una gran densidad de encadenamientos productivos. Está relevado que por cada puesto de trabajo directo se generan en promedio 5.1 trabajos indirectos, porque los salarios del sector son elevados en términos comparativos, junto con la minería son los salarios más altos de la economía, y también por el impacto indirecto que tienen las medidas para tratar de viabilizar la actividad en la coyuntura de declive, que básicamente reduce los ingresos fiscales y limita la capacidad de hacer política pública. Y todo esto tiene un impacto, digamos, ahí dice directo, pero discutimos con Nicolás, para mí es indirecto, un impacto indirecto en otras actividades económicas. Muy bien. Nosotros en el documento que está disponible para leer y que, digamos, fue un documento que hicimos con bastante interés y que entendemos que contribuye a sensibilizar y visibilizar lo que ocurre en Comodoro, y en ese sentido, digamos, contribuye a motivar las discusiones y generar los consensos que, como venimos discutiendo a lo largo de todo el día, son necesarios para poder encarar estos desafíos. Entonces, en el documento, por un lado, digamos, reconstruimos qué ocurrió en la década del 90 con la reestructuración y racionalización de YPF, que también implicó un proceso similar para algunas localidades basadas en la economía de hidrocarburos, pero sobre todo relevamos qué es lo que ocurre en perspectiva comparada, o sea, cuáles son las lecciones que se pueden extraer de casos similares, y ahí lo que encontramos es, bueno, primero que hay una serie de impactos, ¿no? Ya los describí para el caso de Comodoro. Esos impactos son primeros de naturaleza económica, contracción del tejido productivo, pérdida de empleo, caída de los ingresos fiscales, pérdida de capacidad estatal para hacer políticas públicas, y en una segunda ronda hay impactos que son sociales y territoriales, que tienen que ver con el debilitamiento de redes comunitarias, conflictividad social, potencialmente migración, envejecimiento poblacional, deterioro de la infraestructura urbana. ¿Qué dice esa literatura? Esa literatura es una literatura que, por un lado, cuenta casos de declive más o menos irreversible y donde todos estos impactos negativos se verifican y hay poca capacidad para responder a esos impactos, y casos relativamente virtuosos, digamos, ¿no?, donde hay mayor capacidad por parte de la política pública de responder a esos desafíos. En cualquier caso, digamos, hay una serie de aprendizaje respecto a los desafíos, ¿no? El primero es que la reconversión productiva es un proceso prolongado, eso se dijo varias veces hoy, que requiere un horizonte de mediano y largo plazo basado en ciertos consensos. La reconversión productiva es un proceso prolongado que demanda inversiones públicas y privadas, eso también se dijo, no es solamente el Estado que sale al rescate, digamos, de toda la economía, sino que se requieren inversiones y esfuerzos concurrentes por parte del sector privado. Hay inercias que dificultan la diversificación para economías regionales que estuvieron basadas en una actividad dominante durante muchísimo tiempo. Hay una serie de mecanismos que tratan de reproducir esa actividad en el tiempo, incluso más allá de sus condiciones de viabilidad económica. Hay un intento de perseverar en lo mismo que se venía haciendo, incluso cuando aquello que se venía haciendo deja de ser viable. Y este es un mensaje un tanto amargo, digamos, ¿no? Las políticas públicas sirven para amortiguar el declive, pero no eliminan las causas estructurales que motivan el proceso de declive, y ese es un motivo adicional para plantear, con la urgencia que entendemos que el municipio de Comodoro Rivadavia y la agencia vienen planteando, la necesidad de pensar una estrategia de reconversión productiva. Esta es la columna de las buenas noticias. Si no son muy buenas, les pedimos disculpas desde ya, pero estas son las buenas noticias que pudimos encontrar.
Lo que dice la experiencia comparada es que anticiparse a los efectos más negativos y tratar de planificar de antemano permite abordar algunos de los impactos inmediatos más aparentes y pensar en cuáles son las necesidades de mediano y largo plazo. Que ese es un proceso que requiere liderazgo y coordinación, ¿sí? Liderazgo porque es necesario que alguien tome, digamos, la iniciativa, y coordinación porque no hay un solo actor que pueda atender a todos estos problemas solo. Y eso típicamente requiere instituciones específicas, ¿no? Dedicadas a, primero, hacer diagnósticos, luego identificar, digamos, planes de acción y luego velar por su implementación. Y mecanismos de gobernanza que tienen que ver con mecanismos que permitan mediar los conflictos de intereses que seguramente van a aparecer en el marco del intento de implementar una estrategia de reconversión productiva. Por último, y la verdad que nosotros entendemos que estas jornadas en alguna medida, digamos, son como una realización práctica de esta recomendación, es importante la participación temprana de los actores, ¿no? De los actores involucrados en un espacio territorial y regional, que pueda aportar a la construcción de una visión compartida y a la legitimación de las trayectorias de reconversión, de manera tal de que no sean exclusivamente, digamos, un objetivo del sector público o de un actor que lo está empujando, sino que sea efectivamente un proyecto compartido. En toda esta reconstrucción nos basamos en una multiplicidad de estudios que existen, pero en particular en uno que sistematiza, digamos, ¿no? los aprendizajes de 181 casos de crisis y reconversión productiva de ciudades o regiones basadas en algún tipo de actividad extractiva. Entonces, digamos, ¿no? Entendemos que el desafío que, digamos, de vuelta, esta jornada plantea, la agencia viene trabajando sobre esto, el desafío es, más que administrar el fin del ciclo, es cómo reconfigurar una estrategia de desarrollo regional sobre nuevas fuentes de generación de valor y de cohesión social. Existen, como hemos recorrido hoy a lo largo de la jornada, múltiples oportunidades de diversificación, ¿no? en la región, en sectores vinculados a los recursos naturales, las energías limpias, los servicios industriales, el turismo. Pero, y este punto es crítico, realizar ese potencial requiere de políticas que integren la planificación temprana, la identificación de cuáles son los sectores con potencial, y esa identificación debería ser una identificación no meramente enunciativa, ¿no? Sino una identificación que identifique de manera muy concreta, digamos, cuáles son las actividades y los segmentos específicos dentro de esas actividades que bajo determinadas condiciones de mercado efectivamente pueden liderar la reconversión productiva. Requiere de la coordinación entre actores, ¿no? La coordinación entre gobiernos, empresas y sindicatos. De vuelta, el espíritu de esta jornada, digamos, expresa esa voluntad de coordinación, incorporando, como se dijo también a la mañana, digamos, ¿no? A las comunidades, la sociedad civil, la ciudadanía, construyendo capacidad institucional local. Ese es un aprendizaje de toda la política industrial. Ahí puedo levantar la mano en nombre de las ciencias sociales, digamos, no hay una elección, digamos, que está establecida, digamos, es una elección que las ciencias sociales formularon hace 40 años y que los economistas del Fondo Monetario Internacional la descubrieron hace 2 o 3 meses y publicaron un artículo en relación a esto, que es básicamente que no se puede hacer política industrial sin construir capacidades institucionales y sin construir mecanismos de gobernanza que permita mediar los conflictos de intereses que típicamente existen en la política industrial. Y este documento concluye, y yo también voy a concluir, planteando los lineamientos para una hoja de ruta para la transición de la cuenca del Golfo San Jorge, que es sobre todo procedimental, digamos, ¿no? Cómo pensar una estrategia de reconversión productiva. El primero es parte de un diagnóstico de cuáles son las capacidades existentes, un diagnóstico de la estructura productiva que cree una línea de base regional, que considere cuál es la estructura productiva, cuáles son las cadenas de valor que existen, cómo es la estructura fiscal, cómo es el mercado de trabajo, cuáles son las capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Hay varios proyectos que la agencia está impulsando que tienen que ver en particular con este último componente, pero que abordan aspectos del problema. Identificar cuáles son los sectores con potencial, hacer un mapa de cuáles son los sectores existentes que tienen, digamos, capacidades productivas y han logrado afianzarse, pero también cuáles son los sectores emergentes con potencial de crecimiento y diversificación. Todo lo que venimos hablando en este panel respecto a la transición energética, energías renovables
y varias cosas que se hablaron hoy tienen que ver con esos sectores emergentes que todavía no están constituidos y consolidados, pero tienen potencial y forman parte del futuro. Y acá hay una serie de estrategias metodológicas para hacer esa identificación de sectores con potencial. Luego priorizar cuáles van a ser las apuestas estratégicas de la región, ¿sí? Digamos, priorizar atendiendo a diversas consideraciones, ¿no? Digamos, el impacto en la producción y el empleo, cuál es la infraestructura necesaria, qué capacidades existen, cuál es el potencial de innovación de la actividad, qué institucionalidad se requiere y en qué medida esos sectores cuentan con legitimidad. Pero en cualquier caso priorizar, porque otra lección que está en toda la discusión sobre política industrial es que ni el Estado ni la articulación entre actores públicos y actores privados puede hacer todo bien al mismo tiempo y por lo tanto, digamos, dado que hay una serie de restricciones de todo tipo, de agenda, de recursos, etcétera, etcétera, es necesario priorizar. Y por último, elaborar una hoja de ruta estratégica que traduzca, digamos, esa priorización en un plan de acción concreto, ¿sí? Validado por los actores y que se traduzca en una serie de iniciativas también concretas, prácticas, digamos, que atiendan a los cuellos de botella identificados, a las necesidades de apoyo por parte del sector público, a las actividades económicas, en fin, eso mismo. Y con eso termino la parte blanda del...